Una vez que tú has montado todo eso, como un gran engranaje, y todo funciona, y los actores responden, y si no está el actor en condiciones, no rueda. Y cuando todo eso funciona, la cámara cerca, vamos, a una distancia prudente, lo único que hace es recoger aquello y, como él decía, hasta que aquello no perdía fuerza, él no cambiaba el plano. Que en cierto sentido, pero con la cámara moviéndose mucho y tal, moviéndose ligeramente, lo que hacía Buñuel. Buñuel montaba su cámara y seguía hasta que aquello ya requería un cambio de plano. Pero Buñuel era más directo. Sí, sí, por eso, pero vamos. De todas maneras, creo que tiene razón y que la palabra paradoja que ha usado Juan está, uy, Manolo, perdona, es muy correcta. Dice, no es que haya frialdad, pero yo creo que sí hay un elemento realmente chocante, y normalmente lo hay siempre en Mizoguchi, entre que cuenta una peripecia enormemente dramática, incluso sobrecargadamente dramática, y además con un sentimiento de profunda indignación moral, porque es evidente que las películas que muestran la esclavitud en toda su crudeza, y se nota que hay una postura frente a esa esclavitud, y al mismo tiempo una forma de rehuir todo énfasis y de rehuir precisamente el maniqueísmo y de intentar, incluso un personaje que es hasta caricaturesco en su apariencia como el intendente de Sancho, sin embargo tiene una cierta fuerza y tiene hasta una cierta gracia caricaturesca en su rostro, que hace que no te parezca nunca un muñeco o una caricatura. Entonces yo creo que ese efecto, que quizás sea el producto de la gran seguridad que él había conseguido en esa etapa de su vida, en la puesta en escena, sin embargo en películas más antiguas, incluso en las que he visto mudas de él, hay ya esa misma tendencia. Entonces yo creo que es algo que él buscaba, y quizá el origen sea en que lo que tenía era un enorme pudor y que no le gustaba, digamos, refocilarse o abusar de esos sentimientos que estaban brotando ahí. Yo creo un poco sus sensaciones están ahí, miradlos, os los dejo ver, pero no os los subrayo ni los remacho. Y esa es una distancia que no es la normal en el cine. Realmente, si se intenta comparar, por ejemplo, se puede encontrar un cierto parentesco con esa especie de impasividad con la que contemplaba también hechos enormemente dramáticos Rossellini, que no creo que sea confundible con la frialdad. También tiene que ver con cómo mira al mismo tiempo ciertas cosas Renoir, también tiene que ver con cómo las mira Dreyer, con cómo las mira Macari, con cómo las mira, pese a que tiene fama de sentimental, Ford. Yo creo que esa es una especie de llegar a una posición moral y de respeto hacia el espectador y hacia los personajes al mismo tiempo, que es de donde surge esa posición que dice, sí, lo que ocurre es todo, y además está acumulado en el curso de poco menos de 2 horas, ocurre prácticamente todo tipo de desgracias. Sin embargo, no tiene nunca el tono quejumbroso o el tono exagerado que a menudo tiene, y que es por lo que yo antes decía que para mí tiene un problema, que es el doblaje. El doblaje de esta película, a mi modo de ver, desvirtúa completamente eso, y hace que los actores, los que lo han doblado probablemente sin ver la película y probablemente de una manera precipitada, puesto que no es una película que se haya estrenado en España y que se haya doblado en serio, sino parece un doblaje de estos precipitados, hace que esté cambiado completamente el tono. Entonces, esto que en Mizoguchi era importantísimo, el tono con el que hablaban los personajes, y además es de esas veces que se pierde parte de la banda sonora, que también son muy importantes, el uso de los ruidos y de los sonidos, desde los chirridos de una carreta hasta el ruido de unos pájaros o el mar o el movimiento de las ramas de los árboles mecidas por el viento. Todo eso en cierto sentido está empobrecido, es decir, la versión que hemos visto está más melodramatizada de lo que es la versión original, que es todavía digamos, más sobria, más contenida, más retenida. Y yo creo que eso es muy difícil, porque normalmente cuando hay una historia tan dramática y además al director le importa, es frecuente que se deje llevar, no todo el mundo tiene ese control. Entonces yo creo que lo que decía Manolo no era que sea frío, sino que era que tiene una distancia. Yo creo que esa distancia justa, o quizá justa, nunca se sabe cuál es la justa, es lo que tiene como la definición casi de Mizoguchi, es que era el hombre que conseguía colocarse a una distancia en la que, sin caer en la frialdad, tampoco se metía claro, hasta la confusión dentro de los sentimientos, ¿no? Eso es un problema de educación, o sea, es un problema de civilización, ¿no? Porque claro, tú ten en cuenta que esta es una película que está en la Edad Media, dominada por la barbarie, por la ambición, está vista por un hombre civilizado. Continuamente es la mirada de un tipo como muy civilizado, entendiendo por civilización
exactamente lo que significa. Pero es que yo estoy de acuerdo con Miguel cuando has dicho eso. Algunos cineastas americanos lo tienen. Eso, es decir, en las escenas de amor, que es muy complicado, tener la cámara a la distancia exacta para no ser un intruso, pero para dejar ver lo que está sucediendo, ¿no? Eso yo creo que es la clave quizá de la puesta en escena, el punto exacto donde tú te colocas y desde donde ves las cosas. Por eso yo creo que si hay cineastas donde se puede hablar de la mirada, quizá Mizoguchi es uno de los que definen exactamente la mirada de un creador. No, además está tan seguro de lo que está haciendo, con esa tranquilidad narrativa que da la madurez, el pleno dominio, la enorme elegancia, que se permite el lujo, para mí un verdadero lujo, que en otro cineasta no se habría permitido, que es el desenlace de la película, darlo en 10 minutos. Cuando avanza el hijo por aquellos árboles al lado del acantilado hacia el sitio donde va a encontrar a la madre, pues pones el contador en marcha y son 10 minutos. 10 minutos para decirte algo que sabes lo que va a pasar todo ya. Realmente la historia habría acabado, pero esos 10 minutos son como una apoteosis extraordinaria de sentimientos, de pequeños detalles, de cariño, donde ahí sí que está la cámara genial porque mantiene, siempre que puede, los mantiene el rostro de él o de ella, generalmente de ella, la forma que ella mueve las manos, ciega, los detalles, las voces. Por eso tiene razón Miguel, que las voces de aquí pierden mucho, porque son como quejidos, como un pudor también entre ellos, entre la madre y el hijo. Todo eso dado de una forma así, y 10 minutos realmente es un caso quizá único que yo recuerdo. Con ese movimiento de cámara final que abandona a la madre y el hijo y se va al hombre que está ahí recogiendo algas, ¿no? Que eso es un poco el elemento, yo creo, que se refería Manolo al hablar de esa especie de distancia y que es lo que yo antes intentaba definir como pudor. Ya hemos contemplado, hemos visto cómo es esto, seríamos unos intrusos si permaneciéramos más tiempo ante este encuentro en la intimidad entre una madre y un hijo separados por tantas peripecias y tantos años. Y entonces esto se ha acabado y se va, ¿no? Y la vida mientras continúa por otra parte, ¿no? Yo quisiera, si os parece bien, sacar a relucir un aspecto muy molesto de la película, o que a mí me lo parece, igual no estáis de acuerdo. Digo muy molesto dado que la película nos gusta a todos mucho y a mí también, que sería desglosado en dos, una falta de lógica, que parece que no viene a cuento, que resulta grosero plantearlo en una película como esta, y una enorme ingenuidad adolescente y utópica que creo que se da en el argumento de esta película y que igual os resulta interesante hablar de ello. La falta de lógica sería cómo es posible que que le nombren gobernador a un hombre que ha sido esclavo toda su vida, era un niño cuando entró en el pelotón de esclavos del intendente Sancho, y luego le nombran nada menos que gobernador, y este gesto que es que claro, es un gesto puente mecánico para que luego él haga el gran gesto de hacer el decreto que libera a los esclavos. ¿Cómo es posible? Pues que naturalmente se adapta inmediatamente, viste las ropas del gobernador, la película elude cualquier posibilidad de adaptarse a esa liturgia, a ese rito, a esa nueva dignidad que el personaje va a tener, y ya inmediatamente actúa como gobernador, un hombre que, insisto, toda su vida se la ha pasado en la esclavitud. Y en segundo lugar, cuando esto sería la falta de lógica, y la ingenuidad utópica, la ingenuidad adolescente, revolucionaria, de adolescente, insisto, de el decreto y la dimisión, ¿no? Dictar el decreto de liberación de los esclavos y, como en la gran utopía romántica de un cuento adolescente, dimitir inmediatamente y dejarlo todo, ¿no? Es quizá molesto en una película de esta envergadura, de esta emoción, de este calado en todos los sentidos, político, moral, sacar a relucir esto, pero yo cada vez que veo la película hay algún chirrido en mis mecanismos en esta zona de la película. A ver,
No, yo eso lo he pensado, pero realmente creo que no tiene para mí ni para mí la menor importancia. Es decir, que estos son unas leyendas, que ya lo dicen ahí, están situados en una época y desde luego trata de, pues como las leyendas, las vidas de santos y demás, trata de dar